Muy bien. De la lección del día lunes podemos aprender lo que es una lección de desobediencia, una lección de ignorancia, una lección que podría decirse está plagiada de autosuficiencia, de orgullo y arrogancia, que es la lección que nos muestra el reinado del rey Sedecías, un reinado de acuerdo a la lección desgraciado. ¿Por qué un reinado desgraciado? Porque Dios le mandó advertencias a este rey, le mandó a mostrar su gracia, su amor, su misericordia para salvarnos. Pero el rey Sedecías no obedeció la palabra de Dios y aunque aparentó buscar cumplir la voluntad de Dios, en realidad él ignoró y rechazó la palabra de Dios. Y ahora vamos a ver cuáles fueron las consecuencias de este reinado. Dice aquí, Sedecías, cuyo nombre significa justicia de Jehová, fue el último rey del trono de Judá antes de que los babilonios la destruyeran en el año 586. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, en el capítulo 37 del libro del profeta Jeremías nos encontramos con la situación de este rey. Dice aquí, y reinó Sedecías, capítulo 37, versículo 1. Reinó Sedecías, hijo de Josías, el cual Nabucodonosor, rey de Babilonia, constituyó por rey en la tierra de Judá. O sea, este rey, el rey de Babilonia, lo puso como rey allí en Judá. O sea, para que él gobernara. Ellos iban a pagar impuestos, ellos iban a estar, bueno, de alguna manera, pagarle al rey para que no pasara nada. Pero lo triste fue lo que pasó en el versículo 2. Pero no obedeció él, ni su siervo, ni el pueblo de la tierra las palabras de Jehová. O sea, ellos no obedecieron, se rebelaron, las ignoraron y las rechazaron. Ahora, ¿qué fue lo que hizo este rey? Este rey lo que hizo fue una alianza con los egipcios. Oiga bien, Babilonia tenía territorio allí ahora. Ellos tenían prácticamente tomado Judá, porque ahora el rey de Babilonia es el que gobernaba a través de Sedecías. Pero ¿qué pasó? Este rey lo que hizo fue una alianza con los egipcios. Y al hacer una alianza con los egipcios se estaba rebelando en contra de Babilonia. Entonces este conflicto se desarrolla. Y miren lo que pasó. Al rebelarse contra el rey de Babilonia y hacer alianza con los egipcios, ahora se va donde el profeta Jeremías y le dice, oye, ruega a Jehová para ver qué hace con nosotros, si nos ayuda, si nos bendice. Pero entonces miren lo que pasa. Dice versículo 4, Jeremías entraba y salía, dice, entre el pueblo, porque todavía no había sido puesto en la cárcel. Versículo 5, cuando el ejército de Faraón, oiga bien, había salido de Egipto y llegó la noticia de ellos a oídos de los caldeos que tenían sitiada Jerusalén, se retiraron de Jerusalén. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Los caldeos se retiran cuando viene el ejército egipcio, para no confrontar, porque la guerra no era con ellos, sino con Jerusalén o con Judá. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, miren lo que dice aquí, versículo 5, dice, versículo 7. Entonces vino palabra de Jehová al profeta Jeremías diciendo, versículo 7, dice, así ha dicho Jehová, he aquí que el ejército de Faraón que había salido en vuestro socorro, se volvió a su tierra en Egipto. Y volverán los caldeos y atacarán esta ciudad y la tomarán y la pondrán a fuego. Ellos tenían que someterse a la voluntad del rey de Babilonia, pero hicieron alianza con los egipcios vinieron a defenderlos, los caldeos se huyeron, que son los mismos babilónicos, y entonces ellos dicen, oh, ya la hicimos, pero fue un breve tiempo nada más de aparente paz. Lo que vino después fue destrucción y fuego, como lo podemos ver en el versículo 8, dice, volverán los caldeos y atacarán esta ciudad, y la tomarán y la pondrán por fuego. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con el rey Sedecías? ¿Por qué fue un reinado desgraciado? Bueno, porque él ignoró y rechazó la palabra de Dios. Dice aquí, Sedecías ignoró las advertencias de Jeremías e hizo una alianza militar con los egipcios, con la esperanza de evitar la amenaza de los babilónicos. ¿Qué fue entonces lo que pasó? Bueno, vino destrucción, muerte. Esta gente abrió el muro de la ciudad, entraron y mataron un montón de gente, pegaron a fuego las casas, pegaron a fuego aún el templo. Fue un desastre todo lo que pasó. Entonces,
¿Y qué fue la consecuencia que enfrentó Jeremías? El Hijo de Dios, el siervo de Dios, que está de parte de Jehová. En el capítulo 38 nos encontramos que Jeremías siguió diciendo lo que iba a acontecer, lo que iba a acontecer y lo que iba a acontecer. Entonces algunos sacerdotes, algunos del pueblo, gente dijo, miren, este hombre no nos trae paz, solo nos profetiza maldad, solo muerte, destrucción. Entonces se fueron donde el rey y le dijeron, miren, este hombre es digno de muerte, hay que matarlo. Entonces dijo el rey, versículo 5 del capítulo 38, dice, dijo el rey Sedequías, he aquí que él está en vuestras manos, pues el rey nada puede hacer contra vosotros. O sea, hagan lo que quieran con él. ¿Y qué fue lo que pasó? El versículo 6 dice que tomaron ellos a Jeremías, lo amarraron y lo echaron en unas cisternas con unas sogas. Y allí, aunque no había agua en el pozo o la cisterna, había lodo. Y cuando echaron a Jeremías, Jeremías se hundió en el lodo. Ahora, ¿qué es lo que pasó con el siervo de Jehová? Bueno, Jeremías fue enfrentado por esta gente, lo querían matar. Dice aquí, no hay profeta acepto sino en su propia tierra. De tal manera que Jeremías se enfrenta con la ira de sus propios ciudadanos. Como el resto de la nación no podía decir que no había sido advertido. O sea, él también estaba involucrado en esto. La advertencia era sobre pruebas que afrontaría si se mantenía fiel, y él fue fiel. O sea, siempre van a haber problemas, siempre van a haber dificultades. Si eres de parte de Dios, vas a tener problemas. Si no estás de parte de Dios, vas a tener problemas y aún hasta puedes morir. Pero si estás de parte de Dios, los problemas, aunque hay problemas, son mejores llevarlos porque estás seguro en las manos de Dios. Así es que Jeremías encontró la dificultad, él fue acusado, fue señalado, fue condenado y aún aparentemente él perdió. Dice aquí, el pueblo enfrentaba a un enemigo externo contra quien deseaba luchar. Y Jeremías había estado por años diciendo que era una causa perdida, que no podían vencer y que aún el Señor estaba en contra de ellos. Ahora, ellos tenían un problema. Ellos sentían que Dios estaba en contra de ellos o que las palabras de Jeremías estaban en contra de ellos. Ellos pensaban que Jeremías era como su enemigo. Sin embargo, ellos estaban peleando con el enemigo equivocado. Dice aquí, muy endurecidos en el pecado, no escuchaban la voz de Dios que les hablaba. En realidad, pensaban que era la voz del enemigo cuando Jeremías hablaba. De tal manera que el reinado de Sedecías fue un reinado desgraciado, porque aunque Dios le ofreció su misericordia, su gracia, él la ignoró, la rechazó, no escuchó la palabra de Dios y al contrario lo que hizo fue desobedecer. Por eso su reinado fue un reinado desgraciado. Continuemos con la lección. Aprendamos de la lección del día martes, cuyo tema es la caída de Jerusalén.